¿Qué tal? Sé bienvenido. Estamos dándole continuidad a nuestra ruta de aprendizaje en el framework Adonis. Es importante recalcar para hacer un poco de memoria que este framework está construido enteramente en el lenguaje JavaScript, corre sobre la plataforma Node.js y respeta la arquitectura de software MVC que se refiere al modelo vista y controlador. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos abierto el proyecto en nuestro editor de textos, el que sea que utilicemos, vamos a arrancar el servidor con la instrucción que se llama Adonis serve-dev. Esto nos va a permitir acceder a él en modo de desarrollo y la carpeta raíz nos va a mostrar esta vista por defecto. Sin embargo, nosotros queremos empezar a darle un poco de dinamismo y queremos que para futuros videos podamos mostrarle al usuario un listado de información en una vista, pero que esta información provenga directamente de una base de datos. Entonces, para empezar a comprender cómo es que funciona la petición una vez que le llega a Adonis directo del navegador, basta con que abras la carpeta raíz. Deja, recojo un poco la vista de árbol de cada una de ellas. En la carpeta raíz vas a buscar la carpeta que se llama Start y dentro vas a buscar el archivo que se llama routes.js o rutas.js. Este archivo se va a encargar de recibir las peticiones que el usuario mande por el navegador a través del campo de las URLs, ¿sale? Y lo va a entender por los distintos verbos que se lo haga llegar. En este caso nosotros le vamos a indicar una ruta de tipo get, es decir, que va a atender el verbo get, y le vamos a indicar que al final del dominio, cuando el usuario escriba precisamente usuarios o diagonal usuarios, va a desencadenar el acceso a un controlador que se va a llamar usuario controller, y que una vez que podamos acceder a ese usuario controller, que no es otra cosa que el nombre de una clase, él va a poder acceder a un método. Acuérdate que los métodos son lo mismo que funciones, a un método que se va a llamar index. ¿Sale? Por supuesto no tenemos nada de eso creado todavía. Vamos a guardar cambios, vamos a regresar al navegador y vamos a escribirle precisamente esa ruta, usuarios, para ver qué es lo que nos devuelve. Nos está indicando un error de tipo 500, error en la lógica de programación, ¿no? Pero esto lo vamos a solucionar fácil, precisamente porque vamos a empezar a crear este controlador. Este archivo que estamos visualizando ahorita, que se llama routes.js, de lo único que se debe de encargar es de procesar las peticiones y hacérselas llegar al controlador, para que éste precisamente en su calidad de controlador redirija cada una de ellas hacia el método que le corresponde. Entonces, desde otra terminal, por ejemplo, vamos a ejecutar el siguiente comando. Le vamos a escribir Adonis make controller y le vamos a pasar el mismo nombre que ya declaramos, que es usuario controller. No hay necesidad de la extensión .js. La consola de Adonis lo va a entender por defecto y se lo va a asignar sin mayor problema. Entonces vamos a dar un enter y permíteme, tengo un error ahí. Entonces vamos a reejecutar el comando. Perfecto, es que no estaba en la carpeta correcta de el desarrollo. Aquí te está haciendo una pregunta, ¿lo quieres para peticiones HTTP o para un canal de WebSocket? Entonces, no, lo quiero para peticiones HTTP para poder procesar los verbos. Y si te das cuenta ya de hecho me indica que está creado y me indica la ruta, que es app controllers HTTP. Yo me voy a esta dirección que me indicó él y fíjate, app HTTP controllers. Aquí está. ¿Sale? Entonces lo único que me voy a encargar de hacer es buscar esta clase. Ya te diste cuenta que el nombre de la clase, que lo exporta como un módulo, es igualito al nombre que nosotros declaramos aquí. ¿Sale? Debe ser exactamente el mismo. Ahora, ¿qué más le indicamos? Que el controlador a su vez debe tener acceso a un método. Acuérdate que en JavaScript el acceso a métodos es con el punto. Debe tener acceso a un método que se llame index. Y tú dirás, ¿necesariamente tiene que ser index? No es obligatorio. Sin embargo, va a marcar un orden porque va a ser la primera página que le vamos a mostrar al usuario con información. Así lo determinamos en este momento.
Sin embargo, no va a marcar ningún error, por ejemplo, si tú le colocas que el método se llame listado o listado usuarios. Entonces, nada más trata de respetarlo por una cierta clase de convención. Vamos a declararlo. Va a ser asíncrono, por eso async. Ahora, si te causa extrañeza esta palabra reservada, que es del nuevo estándar de ECMAScript, vamos a utilizar mucho async y await. Await va a intervenir cuando se utilice el ORM, que es el que me va a permitir manipular consultas SQL a la base de datos. Y te voy a dejar un par de enlaces en la descripción del video para que precisamente vayas checando a qué es que se refiere esto. Entonces, ¿cómo quedamos que se llamaba el método? Index, ¿cierto? Así lo vamos a nombrar. Entonces le colocamos index y por dentro en forma de parámetro va a recibir un objeto que ya forma parte de Adonis que se llama view. Y en un momento más te indico para qué sirve view. View me va a permitir hacerle un retorno de una vista o de un archivo HTML al usuario. Y lo voy a hacer del siguiente modo. Retornar view como objeto punto y va a acceder al método que se llama render. Y render en forma de cadena de texto lo único que va a recibir es el nombre de la vista o del documento HTML que le vamos a mostrar al usuario. ¿Sale? Entonces, esa vista por defecto la vamos a llamar usuarios. Vamos a guardar cambios. Obviamente ahorita no tenemos creado ese archivo y tú mencionarás, no es necesario la extensión porque veo que no le estás colocando ni .html ni ninguna otra clase. De hecho no. El intérprete de Adonis por dentro lo único que va a hacer es reconocer siempre y cuando utilicemos el motor de plantillas. El motor de plantillas, acuérdate que me va a permitir incluir lógica de programación pero con una sintaxis más expresiva y limpia. ¿Sale? Entonces no es necesario que yo le ponga la extensión. Adonis lo va a saber por defecto. Ahora, ¿dónde creo esa vista? Precisamente a nivel de la carpeta raíz, que es app, voy a buscar la carpeta que se llama resources. ¿Sale? O fuentes o recursos. Y fíjate, por dentro hay una carpeta que se llama views. Si te diste cuenta, también no le puse ni siquiera la ruta absoluta. No le indiqué, por ejemplo, app, diagonal, resources, diagonal, views, diagonal, usuarios. No es necesario. Adonis interpreta que por defecto las vistas deben estar adentro de resources y adentro de views. Entonces vamos a respetar esa convención y le vamos a indicar que adentro de views me cree un archivo que se llame usuarios.edge. EDGE. Esa va a ser la extensión para utilizar el motor de plantillas, que trae Adonis por defecto. ¿Sale? Entonces así lo vamos a nombrar, no hay problema, se va a poder interpretar, porque usuarios.edge no es el archivo que llega al navegador. Este se interpreta al mismo tiempo y lo que te devuelve es un archivo con extensión .html. No quiere decir que va a mostrar esto necesariamente en el navegador. Lo que va a mostrar es su equivalente, pero con extensión HTML. Entonces, mira, ya declaramos el acceso a la ruta. Vamos a ver si esto se cumple. Vamos a recargar. Fíjate, se está quedando en blanco mi navegador. ¿Por qué pasa esto? ¿Será un error? No. Se queda en blanco porque yo no le he declarado ningún texto. Lo que puedo hacer aquí es que reconozca nada más sintaxis HTML, y esto para que me facilite el uso de HTML 2.5 y me escriba esto de manera más rápida. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer únicamente? Le voy a colocar, ahí no era, acá abajo, un H1 que me diga listado de usuarios. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar. Fíjate, dice listado de usuarios. Vamos a darle control U para ver el código fuente y mira, checa, ya estoy pudiendo visualizar precisamente todo el código fuente que yo le declaré a nivel de la vista con extensión .edge. ¿Sale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer antes de despedirnos es recordar un poco. Acuérdate, la lógica nos va a indicar el archivo de rutas, recibe la petición,
la interpreta, la entiende y se la manda al controlador adecuado. A su vez el controlador la recibe y en su calidad de controlador ordena que esa petición se vaya a index. ¿Cómo sabe que index la debe procesar? Porque aquí en la ruta yo le indiqué que debe acceder para diagonal usuarios al método index. Y eso es lo que hace. Una vez que accede al método index, este mismo interpreta que debe devolver únicamente una vista que se llama usuarios. ¿Sale? Entonces, lo que nos quedaría precisamente por completar, antes de cerrar este video, es hacer la instalación y configuración de nuestro acceso a la base de datos, que en este caso va a ser MySQL. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Necesitamos instalar el driver. Tiene soporte muy bueno para MySQL, pero no incluye el driver por defecto. Entonces lo que vamos a hacer, y para esto requieres tener instalado Node.js, como te explicaba en un primer video, vamos a hacer esto, npm i -s, para que lo guarde, para que se quede en la carpeta de módulos este driver. Entonces le vamos a indicar npm i espacio -s, s mayúscula, MySQL. Vamos a esperar primero a que lo instale. No debe tardar muchísimo este paso. Es realmente rápido y simple. Entonces, ¿qué más es lo que vamos a hacer? Aquí adentro de la carpeta del proyecto, permíteme cerrar todo esto. Vamos a ordenar todas estas carpetas para que no cause confusión. Vamos a buscar un archivo que dice .env, ¿sale? ¿Y qué vamos a buscar aquí? Aquí le vamos a pasar directamente nuestras credenciales, pero ¿qué cambios vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, por defecto está diciendo que la conexión va a ser hacia el driver de SQLite, pero no vamos a utilizar ese, ¿cierto? Mira, ya lo instaló, ¿ya viste? No tardaba mucho. Entonces, por defecto instala SQLite. No. Debe conectar a el driver de MySQL. ¿Cómo sé que se escribe así? En un momento más te muestro dónde se encuentra. ¿Qué más debemos hacerle? Esta dirección IP, si estamos ahorita en desarrollo, pues no cambia, es la local. El puerto no debe de cambiar. El usuario, ese sí ya pudiera ser distinto. Obviamente debes checar con qué credenciales tú te conectas a tu MySQL. La contraseña y la base de datos, ¿sale? En este caso yo no tengo contraseña asignada y mi base de datos se llama Adonis-ejemplo. Así le coloqué yo. Estos son los únicos datos que voy a guardar, pero hasta ahorita todavía está incompleta mi configuración. Lo siguiente que yo voy a hacer precisamente es que acá, en la carpeta raíz voy a buscar la carpeta que se llama config y voy a buscar el archivo que dice database.js. Este archivo es una especie de helper que me va a saber interpretar en un arreglo cada uno de los accesos a drivers. Si te das cuenta, aquí están las variables de entorno. Y aquí me está diciendo, por ejemplo, que esta parte me sirve para conectarme a PostgreSQL. Más arribita me está diciendo que me puedo conectar aquí a MySQL. De hecho, fíjate, aquí está el mismo comando que usamos nosotros, solo que desglosado. Aquí está el de SQLite. Y aquí arriba es la parte importante, en la línea 16. Fíjate cuál está tomando por defecto como driver de conexión, SQLite. Entonces ese no es el que yo quiero. Igual lo puedes borrar, igual déjalo ahí, no afecta. ¿Cuál nombre vamos a tomar? El de este cliente. El cliente se llama MySQL. De ahí lo estoy tomando, no es un nombre que yo decidiera al azar. Entonces aquí lo voy a cambiar y voy a indicarle que sea MySQL. ¿Sale? Hasta el momento son todos los cambios que yo tengo que hacer. Fíjate que aquí debemos de revisar que tengamos este apartado, que en la parte del archivo de env.env hayamos llenado nuestras credenciales. Ojo, las credenciales de acceso a tu gestor van en el archivo .env, no en el archivo que dice database.js. ¿Sale? Entonces tú me podrás decir, ¿y estos dos valores, estos dos parámetros, para qué son? Bueno,
Aquí lo que va a leer es que precisamente tú declares tus valores aquí. Por ejemplo, yo le declaro que el dbUser es root. Jala ese valor y lo asigna aquí. dbUser es igual a root. Y por defecto, si no lo llego a colocar, pues aquí me lo está poniendo. ¿Sale? Entonces, nada más es para ese tipo de detalles. Ya lo tenemos configurado, ya podemos irle avanzando. Nuestro siguiente paso en todo caso sería crear el tema de las migraciones. Te adelanto, una migración equivale a que desde el propio framework, sin necesariamente salir de su entorno, generes una tabla. ¿Una tabla de dónde? De tu base de datos. ¿Sale? Entonces, una migración equivale a una tabla en la base de datos. ¿A dónde yo puedo checar eso? Adonis trae por defecto como Laravel algunas ya precargadas. Entonces lo que yo me voy a encargar es de abrir la... Perdón, la carpeta que dice Database. Deja cierro lo demás, ¿ya? La carpeta que dice Database y me voy a ir a la subcarpeta que dice Migrations. Fíjate que aquí tengo dos archivos y uno dice users y otro dice token. Estos no los creé yo, esto por defecto ya viene en Adonis, son las primeras. Entonces vamos a checar. Fíjate que a través de esta clase que se llama userSchema, que extiende de otra clase que se llama schema, me va a permitir con el objeto table empezar la construcción. Aquí tengo un objeto que accede a un método y cuando me refiero a este método, por ejemplo el de string, me refiero al tipo de dato. Aquí por defecto le estoy indicando que string es o es el equivalente en MySQL a un varchar. Este primer parámetro que yo le paso al método string es el nombre de la columna, en este caso va a ser username, y aquí yo también le estoy indicando la longitud, que va a ser de 80. Cuando le indico not nullable, le estoy indicando que este campo no debe ser nulo o que no se vaya como nulo. Por defecto Adonis los va a crear como nulos. Y cuando digo acceso al método unique, acuérdate que esto en MySQL me ayuda a que un valor no se pueda repetir. ¿Sale? Por defecto también abajo me crea el método down. Arriba tenemos método up para crear la tabla. Y abajo tenemos el método down que me ayuda precisamente a eliminar la estructura completa de esa tabla. Ahí tenemos una primero, después tenemos esta. Y fíjate, aquí tenemos algo interesante. Aquí tenemos una llave foránea. Aquí se está vinculando tokens con user. Entonces, ¿qué se está guardando aquí en la tabla de tokens? El ID del user. Y fíjate, me está diciendo que es de tipo entero, sin signo para que no guarde negativos y que referencia a la columna ID en la tabla users. O sea que desde aquí, desde la propia migración, puedo crear la tabla la estructura completa de mi base de datos. ¿Sale? Entonces, ya no solo abarcamos el archivo de rutas, ya abarcamos cómo crear un controlador, para qué me sirve dentro de este patrón de arquitectura MVC, sino que también ya estamos llegando al apartado de migraciones. Posteriormente ya iremos llegando a lo que significa o implica un modelo adentro de este desarrollo. Espero te guste, lo disfrutes y practiques. Bye.